21 20 40. Hilda Raza Hermanos, Campo Patria. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 5 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 60%. Sabemos lo que te gusta. El ardete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. A partir de este momento, en la 970, el micro exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. El mediodía, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición más de este micro radial exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. Bueno, hoy el programa va a ser más tranqui, más relajado, más distendido, porque ya es el anteúltimo programa de este 2024. Agustín, ya el martes creo que levantamos las copas, así que Agustín en la parte técnica y musicalización, bienvenido, quien te habla Gabriela. Y hoy tenemos invitados de lujo, estos nuevos jóvenes que están en la parte de la comisión directiva del Ateneo Juvenil de Curuzú-Cuatiá, así que ya los vamos a estar saludando. Antes darle la bienvenida, por supuesto, a todos nuestros oyentes en este día sábado, con una temperatura de 27 grados y la humedad del 60%. Vamos a ver qué sucede con el clima, porque el cielo está bastante inestable, encapotado, como le dice un amigo locutor de aquí de Curuzú-Cuatiá. Así que vamos a ver qué sucede. Estaba pronosticado la lluvia, pero veremos si se concreta o no. Tenemos ya casi 10 minutos de la hora 12 y lo veníamos anunciando, lo veníamos informando también a todos nuestros oyentes que en esta época se vienen realizando los diferentes encuentros, los cierres de año, las asambleas, todo lo que es como una evaluación de todo lo vivido, de todo lo realizado durante el año. Y en esta oportunidad estos chicos ya tuvieron su asamblea, en la cual ellos renovaron su comisión directiva y en el cual agradecemos también a la comisión directiva saliente, y ahora le damos la bienvenida a la entrante. Sabemos que están del otro lado de la sintonía escuchándonos, así que también aguardamos su mensaje al 40 28 59. El saludo cordial para Franco, que sabemos que está allí en sintonía, y en esta oportunidad lo tenemos a el nuevo presidente de la comisión directiva del Ateneo, que es Santiago Quiroga, y a la protesorera Teresita López, Tere López. Así que los saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Felicitaciones, ante que nada, porque bueno, luego de un año de mucho trabajo, de muchas actividades, sabemos que el Ateneo siempre está con muchas actividades durante el año. Ya es como que en esta época vamos un poco más tranqui, bajamos un poco la velocidad, ¿no? Bienvenidos, chicos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio y muy agradecido y bueno, así que bueno, estamos con Tere, la protesorera del Ateneo, y bueno, yo, que soy el presidente de bueno, lo que va a ser el año 2025 y bueno, muy agradecidos con la mesa saliente, con Franco más que nada. Un saludo, que nos estás escuchando. Gracias por todo. Agradecer también a Comisión Mayor por la mano que nos dio este año. Nunca nos soltaron la mano. Así que destacar eso, porque tener la ayuda de los mayores siempre se siente muy bien y ayuda a conseguir muchos objetivos, como lo logramos en conjunto este 2024 con la mesa saliente. Exactamente, Santiago. Bueno, felicitaciones por la presidencia. Después lo vamos a nombrar a lo que sea renovado, que es vicepresidente, secretario, prosecretario y demás. Así que eso les voy a dejar en sus voces. Y bueno, bienvenida a Tere, también una ardua tarea como protesorera. ¿Esto es así? Bueno, muchas gracias por el espacio, buen día para todos, y así es, y agradecer también a Santi por la confianza que me ha tenido para ocupar este puesto, así que a desempeñar lo mejor de nosotros para tener un buen año de trabajo.
Bueno, ustedes estaban como participantes del Ateneo primeramente y bueno, después, ahora en la asamblea que fue el 20, si no me equivoco. El 10. El 10 fue. El 10. Bueno, ahí por votación y demás fue que se renovó esta comisión directiva. Si les parece mencionar, chicos, los diferentes cargos. Bueno, ya como antes he dicho, yo soy el presidente, la vicepresidente es Leila Grassi, el secretario es Miguel Brites, el prosecretaria sería Ivana Cáceres, tesorera Oriana Ángel, protesorera, bueno, Teresita López, y el primer vocal es Mauricio Romero. Exactamente, una comisión totalmente renovada. Bueno, vienen de una actividad que fue el encuentro de los Ateneos, que se hizo hace poquito nomás, donde tuvo una muy buena repercusión, con diferentes charlas técnicas, el encuentro, el trabajo en equipo. La verdad que felicitarlos también por eso, esto que se vivió hace poquito nomás. Pero también, además de todo esto, ustedes van a tener un receso, un lindo receso, ¿es así? Sí. Bueno, ya luego de la asamblea comienza nuestro receso y a partir del 28 de enero largaríamos una preinscripción para los chicos que están medianamente interesados ya, y a la semana o a los días igual vamos a estar informando por las redes, ya sería la inscripción final, y en febrero o primera semana de febrero estaríamos iniciando las actividades del Ateneo del ciclo 2025. Gurises, bueno, el objetivo del Ateneo justamente es, o sea, ustedes, el equipo del Ateneo trabaja ad honorem, digamos. Sí. Ustedes se van formando de alguna forma, ya sea en la parte agropecuaria, en la parte gremial, también, que es muy importante. ¿Y qué perfil tendría que tener aquel joven que nos está escuchando para poder realizar esta preinscripción que se va a hacer ahora en enero? Bueno, más que nada para los que tienen dudas y cualquier consulta del Ateneo, las puertas del Ateneo están abiertas para cualquier tipo de chico. No solamente tenés que estar interesado en el sector agropecuario, podés tener diferentes intereses, y si te gusta, también hacemos trabajos sociales. Si te gusta lo social, te gusta lo agropecuario, lo gremialista, las puertas del Ateneo están abiertas para cualquier tipo de chico que tenga ganas de trabajar y de formarse, porque no solamente te formás en el ámbito agropecuario gremial, también te formás tanto en lo personal como para el día de mañana en tu desempeñarte bien en el ámbito laboral también. ¿Tienen algún tipo de requisito en cuanto a edad o cómo Sí, se manejan con eso? Sí, este año, bueno, con la nueva mesa, estuvimos charlando de ese tema, y bueno, la edad mínima sería 18 años. Sí. Así que... ¿Y un máximo no? Y el máximo serían los 30. 30 más o menos. Sí. Muy bien, eso vamos por las dudas para tenerlo en cuenta, digamos. Y aparte 18 años es una edad, creo que muy buena también para aquellos que quieran incursionar en esto, ¿no? Bueno, ustedes son muy jovencitos, o sea que arrancaron, Tere 16, Santi 19, así que súper jóvenes y bueno, con una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí. Bueno, por acá hay un mensaje para ustedes, ya les doy lectura, dice: buen día, ¿cómo están? Acá escuchándolos, saludos a los chicos de Franco Espíndola, expresidente de la Comisión Directiva del Ateneo, así que si quieren decirle algo, bueno, ya le dijeron al principio, pero él está atentamente corroborando todo, por así decirlo, ¿no? Sí, siempre, la verdad. Franco, una excelente persona. La verdad que más que para mí siempre va a ser mi presidente, como le dije, es un gran amigo. Me ayudó mucho, estos últimos tiempos me formó y me dijo: ponete las pilas y que el año que viene te toca a vos, y ponete la camiseta y hacer las cosas bien. Así que agradecerle mucho a él que nunca desconfió y siempre estuvo para mí. Así que muchas gracias a él y más que nada a todos los chicos así que pusieron su voto de confianza en mí. Tal cual.
Agustín, ¿qué te parece si vamos a un pequeño bloquecito musical y después ya venimos de nuevo con un poquito más de charla aquí con los chicos del Ateneo? Les recordamos a la audiencia que estamos con el presidente de la nueva comisión directiva, con Santiago Quiroga, y con su protesorera Tere López. Así que como ya estamos en diciembre, ya esperando lo que es la Navidad, hoy nos vamos a dar ese gustito de escuchar un poquito de música también. Micro de Sociedad Rural de Curuzucuatiá. Paso de los Libres, ciudad correntina, que besas las costas del río Uruguay. Suelo de leyendas, de historia jesuita y bravos guerreros por la libertad. Resuellan el tiempo, voces de batallas, de la triste guerra con el Paraguay. Que tiñó de rojo aguas cristalinas en la despedida y lomas del Yatay. Llevas en tu entraña, bien chamamecera, viejas melodías de Ernesto Montiel, que cantara al viento la noble poesía y la gallardía de tu Abañez. Grandes son tus hijos de impronta europea, crísoles de raza que hiciste crecer, y aquel distinguido Arturo Frondizi que impactara al mundo con su proceder. Ciudad pintoresca, la de carnavales, con tus festivales y tu amanecer, que mira al oriente y se va hermanando en un fuerte abrazo y en un chamamé. Son tus lazos firmes con el brasileño que ciñen tu origen de Bella Irupé. A través del río que une a los pueblos y aquella armonía del Tupambaé. Llevas en tu entraña, bien chamamecera, viejas melodías de Ernesto Montiel, que cantara al viento la noble poesía y la gallardía de tu Abañez. Grandes son tus hijos de impronta europea, crísoles de raza que hiciste crecer, y aquel distinguido Arturo Frondizi que impactara al mundo con su proceder. Es la hora 12, 19 minutos. Micro de Sociedad Rural de Curuzucuatiá. Bien, gracias Mari, ahí la tenemos ¿cómo se dice, Agustín, cuando pones las vocecitas esas así? Tiene un nombre, ¿no? La separadora, bueno, ahí lo teníamos en la separadora Mari Escobar, la saludo cordialmente. Ella estuvo muchos años antes que yo acá en Radio Guaraní, en este micro radial, y bueno, yo creo que voy por el 4º año ya, si no me equivoco, después vamos a mirar bien. Así que muy agradecida también a la comisión directiva de la Sociedad Rural de Curuzucuatiá, que el próximo 27 de diciembre va a estar haciendo su cierre con la asamblea anual. Vamos a estar allí presentes también. El saludo cordial para Silvina Aprietantueno, si es que nos está escuchando, seguramente. Y hoy tendríamos que haber tenido también otra entrevista, pero se ve que no regresaron todavía de la chacra porque el grupo de equinoterapia
a cargo de Mabel. Hoy justamente iban a llevar a los caballos a una chacra acá cerca de Curuzú. Salían desde la rural para que los caballos también puedan descansar, puedan tener sus merecidas vacaciones, estos animales tan nobles que hacen un trabajo realmente noble y que, por cierto, lo que queríamos charlar justamente con Mabel era la nueva ley que salió ahora, hace poquito nomás, en el mes de diciembre para la provincia de Corrientes, que tiene que ver con el uso de la equinoterapia como herramienta terapéutica, la cual quedó formalmente regulado en nuestra provincia a través de la aprobación de una nueva ley por parte de la Cámara de Diputados durante la última sesión ordinaria del año. Así que eso lo vamos a dejar pendiente. Vamos a tratar de poder compartir esa nota, esa entrevista antes de que finalice el año, que nos queda un programa más nomás. Así que vamos a ver si después podemos coordinar nuevamente con Mabel. Mucho para preguntarle, mucho para compartir con ella también, pero bueno, vamos a ver si lo podemos lograr, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a ir con el cierre de este programa, 21 minutos de la hora 12, con los chicos del Ateneo. Personas y locales y comercios que son muy importantes para que los eventos también se puedan concretar. Tere, son los sponsors, ¿cierto? Así es, agradecer a nuestros sponsors que nos han acompañado y que nos seguirán acompañando, los cuales son Ganador Pujol, nuestra municipalidad de Curuzú Cuatiá, Biogénesis Vago, Veterinaria El Mangrullo, Consignataria San Jorge, Carlos Piris también, Negocios Ganaderos, Agencia de Comunicación, Comunilocos Agropecuarios, Hidago CRL y Rafa Distribuciones. Gracias a ellos por todo su apoyo. Así es, muchísimas gracias a todos ellos. Siempre tratamos de mencionar a todos los sponsors porque, como lo charlábamos fuera de aire, es muy importante para que se puedan hacer estos eventos, ¿no? También es muy importante poder repetir la invitación, ¿no? Para todos los chicos que se quieran sumar. Ahora sabemos que, todos ya como que algunos terminaron el ciclo lectivo, otros pensando en qué van a arrancar y demás, pero hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no sumarme al grupo del Ateneo? ¿Qué puedo descubrir? ¿Qué puertas se me pueden abrir? ¿Y qué chicos nuevos puedo llegar a conocer, ¿no? Aquellos que están en duda, no, pero no tengo tiempo. Pero, ¿y qué voy a hacer si yo no conozco nada del campo? O estos chicos, mirá cómo andan de aquí para allá. Pero, ¿y qué tiene? Fíjate, va a haber una preinscripción el próximo 28 de enero. Los chicos, mientras tanto, también van a recargar energías, van a tomarse sus merecidas vacaciones, van a pasarlo en familia, van a recibir a sus familias, ¿por qué no? Es una época en la que nos preguntamos también si mi hermano o mi hermana va a pasar la Navidad, el Año Nuevo con mamá, con papá, los que tenemos la dicha de tenerlo, ¿no? Así que es una época donde los sentimientos se encuentran, ¿no? Así que aquel chico que nos está escuchando, preguntarse eso, ¿por qué no ser parte del Ateneo, ¿no? Y recordarles la invitación, Santiago, si te parece, el tema de la prescripción y qué te gustaría decirle a aquel joven que nos está escuchando ahora. Como se dijo anteriormente, el 28 de enero lanzaremos la preinscripción para los chicos, como dije anteriormente, el Ateneo es un lugar, un espacio para cualquier tipo de chico, no tengan miedo, no tengan vergüenza, todos, nosotros el año que viene tenemos el objetivo de crear un buen grupo de trabajo, pero más que nada un grupo de amigos, porque lo que da el Ateneo también es forma muy buenas amistades y muy buenos lazos, tanto de amistad como que te puede servir el día de mañana para el ámbito laboral. Así que más que nada eso, decirle que se animen, que es algo muy lindo y que el año que viene hay muchas cosas que se vienen, muchas cosas pensadas, objetivos lindos, así que se sumen, que no tengan miedo y que el año que viene el Ateneo de Curuzú esté conformado por varios chicos y que podamos realizar todo lo que tenemos previsto. Gracias, Santiago, gracias, Tere. ¿Quieren mandar saludos? Aprovechar porque si no después no le van a servir el postre. Les aviso, esto es así, están en radio, no me mandan saludos, después les van a decir. Bueno, yo le mando un saludo a todos los que están escuchando, a todos mis familiares, a mi mamá que me dijo que me estaba escuchando y
bueno, eso, no sé, Tere. Yo también lo mismo, un saludo para mi mamá, ahí que me están escuchando en casa y esperando, así que bueno, saludos para ellos y para todos los que me están escuchando. Muchísimas gracias, chicos. Antes de finalizar el programa, ya tenemos ¿cuánto? 25 minutos de la hora 12, tengo un comunicado más, después sí nos vamos a retirar, si nos da el tiempo, con un bloquecito musical. El próximo fin de semana ya es el último programa del año, si Dios quiere, donde vamos a tener la entrevista de la gente de Comisión Mayor. Así que, antes que nada, decirles a los señores productores que hay un comunicado, información clave para tener en cuenta a la hora de faenar. Atenti con esto, colaboremos juntos para garantizar la seguridad de todos y para que sea todo un proceso eficiente, más que nada, ¿no? Al señor presidente de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, Daniel Panario Castricini, el que suscribe comisario mayor Gustavo Javier Pérez en carácter de jefe de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecología de Curuzú Cuatiá, comunico que en el marco de prevención de delitos rurales y por disposición del Comando Superior se están realizando operativos en diferentes sectores de nuestra jurisdicción. Por ello, y teniendo en cuenta las fechas festivas de Navidad y de Año Nuevo, donde frecuentemente los productores agropecuarios donan a sus empleados animal faenado, res, media res o partes de productos cárnicos, ya sea de animales ovinos o bovinos, solicito que los propietarios o responsables con poder gestionen ante la dependencia una constancia, la cual deberá ser firmada ante el funcionario policial para ser presentado en los controles de prevención. Así que atenti con esto a los productores agropecuarios para que no le quiten lo que le regalan. Así que a tener en cuenta esto, ¿sí? Ahora sí, nos vamos despidiendo. Ya llegó Don Fontana, que sigue con el programa. Después creo que viene Rubén Rodríguez y Agustín, que sigue en la parte técnica y musicalización. Quien te habla, Gabriela. El próximo fin de semana nos volvemos a encontrar en la última edición de este año 2024 del Micro Radial de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá. ¡Feliz Navidad para todos! Micro de Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá. Cuando llueve el invierno sobre tu ausencia, me busco en tu recuerdo llamándote y me quemo en los soles de tu presencia, porque siempre hay enero sobre tu piel, pañuelito verde de adiós del camarotal que se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde fue? Y el verano rojo de sol que mojó tu piel. Estás en el romance del duraznero, con un gusto silvestre a luna y miel, y en la lágrima tibia vuelta en el verso de un amor de verano que se me fue. Micro de Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá. En la 970, el micro exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá. Más
Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad.